El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Fiscalía imputará cargos a odontólogo cómplice en fuga de Aida Merlano. Odontólogo cómplice en fuga de Aida Merlano fue coronel del ejército. Colapso en sistema judicial por paro de funcionarios. Canciller responde por nombramientos en cargos diplomáticos. Sorpresiva posesión de magistrado del Consejo Nacional Electoral. Tomó cargo ante un notario. Alto riesgo para la economía si se cae ley de financiamiento. Ya se conocen las 4 empresas que realizarán proyectos pilotos para fracking. Justicia de Estados Unidos dice que presidente de Honduras recibió sobornos del Chapo Guzmán. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Sigue creciendo el escándalo por la fuga de la excongresista Aida Merlano. El odontólogo que la atendió en el Centro Médico de La Sabana deberá responder por el delito de fuga de presos. Un fiscal de la seccional de Bogotá alista los detalles para judicializar a las personas implicadas en la fuga de la excongresista Aida Merlano. En principio serían 4 personas implicadas que responderán por el delito de fuga de presos que contempla penas de 4 a 9 años de prisión. Una de las personas identificadas y que ya fue llamado a declarar es Javier Guillermo Celi. La fiscalía lo vinculó a la investigación y en las próximas horas resolverá su situación judicial. Para nosotros es evidente una participación del ortodoncista, pero por supuesto, quien adelanta la investigación y determina el acervo probatorio que da con firmeza la eventual participación de esta persona y de algunos allegados a su familia, quienes están siendo plenamente identificados en este momento, será la Fiscalía General de la Nación. Como parte de la investigación, el ente acusador presentó ante un juez para su legalización varias pruebas como los videos de las cámaras de seguridad y la cuerda que empleó Merlano para escapar de la clínica. El odontólogo Javier Guillermo Celi Barajas, señalado de facilitar la fuga de Aida Merlano, es coronel retirado del ejército. Esta es la foto del odontólogo Javier Guillermo Celi Barajas, un teniente coronel del ejército quien atendió a la exrepresentante Aida Merlano antes de su fuga. El teniente coronel se desempeñó como director del dispensario médico de la 6ª División del Ejército con sede en Ibagué, siendo trasladado del cargo por temas de corrupción, como lo confirma el veedor nacional de Derechos Humanos de la institución, Óscar Tejada. En su oportunidad fue trasladado porque había sospechas de corrupción en contra de él. Fue trasladado al Hospital Militar Central, donde ahorita es la directora, la general Clara Galvis. De ahí pasó a ser subdirector científico de la Dirección de Sanidad de Ejército cuando estaba el general Franco Corredor. Y luego que se enteró que no sería ascendido, según el veedor, por las investigaciones de corrupción, decidió firmar su baja de la institución. Lo único que sé, y de lo que dicen sus mismos compañeros, el coronel Celis está lleno de plata que no compensa el salario de toda la vida de un teniente coronel. Tiene unas clínicas, unas IPS, como lo denuncio yo ahí en el documento ahora, que son los que están interesados en nuestra sanidad militar. Celi Barajas tiene una especialización en rehabilitación oral y administración de salud y según su hoja de vida es egresado de la Universidad Militar. Según el veedor, el odontólogo Celi Barajas pretendía que una de las IPS donde tiene injerencia lograra uno de los contratos de salud que está por firmar el ejército. Por la fuga de Merlano, otras personas serán implicadas en el proceso. Hoy fueron revelados nuevos videos que muestran segundo a segundo el momento en el que la excongresista se despide de varias personas y posteriormente toma la cuerda para iniciar su fuga. En esta imagen se observa como momentos previos a la fuga y lo que para las autoridades es una distracción, el odontólogo en efecto le realizaba una intervención. Este hombre de azul que toma la mano de Aida Merlano es identificado por las autoridades como Mauricio Arango, el dueño del consultorio, una de las personas que fue llamada por las autoridades para interrogarlo. Luego aparece el video. Este joven de 19 años de camiseta blanca y que usa una gorra es el primero en acercarse a Aida Merlano y en un gesto cariñoso se despide de ella e incluso le hace señas al odontólogo para que se acerque a la puerta donde se encontraba la guardiana que custodiaba a la ex senadora.
Posteriormente, la mujer, vestida de negro, se acerca, se despide con pleno conocimiento de lo que Aida Merlano está a punto de hacer y saca de su bolso lo que parece un celular y lo deja en las piernas de la ex senadora. El odontólogo vuelve y en la mano le entrega lo que para las autoridades es dinero. La joven por segunda vez se acerca a la ex senadora y le dice algo al oído. Mientras tanto, Aida señala la ventana y se pone los guantes que usará para deslizarse por la cuerda. El odontólogo, mientras tanto, guarda sus implementos y su celular. Cruza un par de palabras con Aida Merlano y en ese momento ella toma del escritorio la cuerda roja enrollada. Verifica que todos estén fuera del consultorio y a las 2:56 de la tarde lanza la cuerda por la ventana y es ahí cuando se lanza para huir. Un minuto después, la auxiliar, que según las autoridades fue la encargada de distraer a la guardiana, entra y mira por la ventana, cerciorándose, según las autoridades, del éxito del plan. 50.000 audiencias judiciales se cancelaron en el primer día de paro que se extenderá hasta mañana jueves. Al menos 55.000 funcionarios de la rama judicial de todo el país cesan sus actividades durante hoy y mañana. Una alta cifra de audiencias son aplazadas. Como es un paro total a nivel nacional, decimos que más de 50.000 audiencias. La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano participa en el paro exigiendo mayores recursos por parte del Estado. No atendemos al público, no corren los términos judiciales, no se atienden diligencias ni audiencias programadas para hoy y mañana. En Antioquia, cerca de 3.600 funcionarios se reunieron en apoyo del paro nacional. En Cali, al menos 2.500 funcionarios dejaron de prestar servicios judiciales, 1.500 procesos dejaron de ser atendidos. Estamos pidiendo que para que haya verdadera autonomía judicial, el 10% del presupuesto a nivel nacional sea destinado a la rama judicial. En Bucaramanga, 30.000 audiencias se dejaron de prestar por el paro que adelantaron cerca de 2.300 trabajadores de la rama judicial. Al regresar a CMI Última Emisión, el ministro de Hacienda dice cuánto perdería la economía colombiana si se cae la ley de financiamiento. Seguimos en CMI Última Emisión. En la Comisión Segunda del Senado, el canciller Carlos Holmes Trujillo defendió 1 a 1 los nombramientos que hace el gobierno de Iván Duque en el servicio exterior. Pero congresistas de la oposición que citaron al debate calificaron dichos nombramientos como una mermelada diplomática para los amigos del gobierno. En Colombia utilizan el servicio exterior como un botín político, bien sea como premio de consolación para los derrotados en las urnas, o bien sean para recompensar las lealtades políticas. Con esta afirmación, la oposición acusó al gobierno Duque de hacer nombramientos en el servicio exterior para sus amigos. Este es un debate sobre clientelismo, mermelada y corrupción. A las acusaciones del senador Antonio Sanguino y del representante David Racero en el caso de que hay supuesta mermelada en el servicio exterior colombiano, el canciller Carlos Holmes Trujillo defendió 1 a 1 los nombramientos que ha hecho la administración Duque. Yo no estoy utilizando la Cancillería ni haciendo estos nombramientos en ejercicio de la facultad nominadora para convertirme en candidato presidencial en el año 2022. El día que yo tome una decisión en esa materia, tenga la seguridad de que si es que la tomo, abandonaré inmediatamente el cargo oficial que ocupe. En lo que sí coincidieron gobierno y oposición es en que hay que reglamentar muy bien la carrera exterior para que no se presenten estos inconvenientes. De manera sorpresiva y en medio de una disputa con el Partido Liberal, el abogado Holman Ibáñez del Partido Colombia Justa Libres se posesionó hoy como magistrado del Consejo Nacional Electoral en reemplazo del fallecido Heriberto Sanabria. De manera sorpresiva y mientras el Consejo Nacional Electoral realizaba una audiencia sobre revocatoria de candidaturas a las elecciones de octubre, Holman Ibáñez, abogado del Partido Colombia Justa Libres, apareció con senadores de su partido y del Centro Democrático. También lo acompañaron congresistas para reclamar su derecho de asumir como magistrado del Consejo Nacional Electoral.
La posesión ya la había hecho ante el notario 27 de Bogotá. Es nuestro derecho y aquí estamos para ejercer como magistrados del Consejo Nacional Electoral a partir de ahora. El senador John Milton Rodríguez dice que el presidente del Senado estaba embolatando la posesión y no quería que su partido asumiera el puesto en el Consejo Electoral. Es obviamente una evidencia de puro manejo politiquero al cual nosotros nos vamos a prestar. Mientras que el presidente del Congreso, Lidio García, dijo que esperará un concepto que solicitó al Consejo del Estado por medio del Ministerio del Interior para determinar a quién le corresponde el puesto en el Consejo Nacional Electoral, si a Holman Ibáñez de Colombia Justa y Libres o Juan Antonio Nieto Escalante del Partido Liberal. Parlamentarios de la Asamblea venezolana reunidos en el Congreso de Colombia le pidieron a los países del mundo entero no tratar a los ciudadanos de su país como migrantes, sino como refugiados, con el argumento de que la salida de ellos de su territorio se da por la crisis social y económica. Tras la reunión de los diputados de Venezuela en el Congreso, los parlamentarios pidieron que los venezolanos que están saliendo del país sean tratados como refugiados y no como migrantes. No se le puede llamar emigrante a aquel que sale del país de manera forzosa. No se le puede llamar emigrante a aquel ciudadano venezolano que sale del país porque no tiene derecho a los derechos más básicos de un ser humano, como el tiene que ver con el de la comida. Los congresistas ratificaron la relación del gobierno de Nicolás Maduro con grupos narcotraficantes y terroristas. Mientras exista un régimen usurpador, mientras exista esta narcodictadura, no existe ningún llamado a elecciones que estén dentro del marco constitucional. Los parlamentarios venezolanos exigieron la pronta liberación de sus colegas presos en el vecino país. Este año, según el Instituto de Bienestar Familiar, han muerto en Colombia 209 niños por desnutrición. Por eso, el mismo ICBF inició una búsqueda activa de menores con problemas de desnutrición en zonas identificadas como de alto riesgo en 6 departamentos. Este año, por desnutrición, han muerto en Colombia 209 niños, según el Instituto de Bienestar Familiar. La cifra, aunque se redujo un 20% en promedio, comparada con el año anterior, preocupa al ICBF, tanto así que puso en marcha una búsqueda activa de menores de 5 años con problemas de desnutrición en zonas de alto riesgo identificadas en 6 departamentos. Dependiendo de cada caso, si está en riesgo de desnutrición, lo remitimos a nuestros programas de nutrición 1000 días para cambiar el mundo. Si tiene alguna patología, lo remitimos al sector salud. La búsqueda activa a cargo de equipos especializados del bienestar familiar también apunta a atender mujeres gestantes con bajo peso. Son unos grupos interdisciplinarios que tienen enfermeras, nutricionistas, trabajadores sociales que van a hacer búsqueda activa de niños con riesgo y en desnutrición. En este caso fueron priorizados los departamentos de Vichada, Cesar, Risaralda, La Guajira, Chocó y norte de Santander. Inició en Cartagena la asamblea de las aseguradoras. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lanzó una advertencia sobre lo que podría significar una caída de la ley de financiamiento si la Corte Constitucional decide tumbarla. En el Congreso de Fasecolda que se realiza en Cartagena, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que la caída de la ley de financiamiento le costaría al país cerca de 1.000 billones de pesos. Reveló además que el incremento en el precio del dólar le dejaría ganancias a la nación por cerca de 2,5 billones de pesos. Hicimos unos cálculos acerca de qué le costaría al país una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de financiamiento. Eso nos da el equivalente más o menos a un PIB anual de Colombia. Perdimos el 10% de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo. Recalcó además que el aumento en el dólar ayudaría a las finanzas del país. Cada 100 pesos de más implica más o menos 1 billón más de ingresos fiscales. Así las cosas, como la moneda se cotiza cerca de los 3.500 pesos, el beneficio neto es de 2,5 billones de pesos. Carrasquilla fue enfático en descartar un control de capitales para contener la subida del dólar. No existe ninguna posibilidad de que en Colombia discutamos ese tipo de medidas desesperadas. Pero dijo que es necesario monitorear el efecto sobre la inflación. Hay que preocuparse, hay que tener los estudios y tener listas las medidas necesarias. El precio del dólar también tiene haciendo cuentas a las aseguradoras que deben reasegurarse y pagar siniestros que tienen bienes importados. Los costos de los siniestros se afectan por la depreciación del peso. Finalmente, durante el encuentro, el consejero presidencial Emilio Archila reveló que las obras por impuestos registran un saldo de 900.000 millones de pesos. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli, anunció 4 pilotos para el desarrollo de proyectos de exploración de petróleo con fracking.
El Ministerio de Minas y Energía inició el proceso de regulación para la puesta en marcha de los proyectos piloto con tecnología fracking en el Magdalena Medio. Serán 4 iniciativas las cuales serán desarrolladas por empresas como ExxonMobil, ConocoPhillips, La Drummond y Ecopetrol. Por proyecto se estima una inversión de $600 millones. Cuando el Ministerio termine ese estudio, esa evaluación, determinará cuáles son esos parámetros, dando cumplimiento estricto a lo determinado por la comisión de expertos para poder desarrollar esos proyectos piloto, y son los que ya están listos y han dispuesto sus presupuestos. También se anunció la puesta en marcha de uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina, el cual se desarrollará a costa afuera en la plataforma de aguas del Atlántico. Un nuevo escándalo sacude al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El fiscal neoyorquino Jason Richman aseguró que el mandatario habría recibido millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, entre ellos del Chapo Guzmán. El fiscal hizo la acusación en una corte de Manhattan durante el comienzo de un juicio por narcotráfico que se le adelanta al hermano del mandatario, Tony Hernández. En Perú, el jefe del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, le hizo una inesperada oferta al presidente Martín Vizcarra al pedirle su renuncia y ofrecer la dimisión de todo el Parlamento para que se convoquen elecciones de inmediato. La propuesta llegó después de la renuncia de la vicepresidenta peruana Mercedes Arauz, quien dio un paso al costado 2 días después de que el legislativo la designara como presidenta encargada tras suspender a Vizcarra por declarar la disolución constitucional del Congreso. Al menos 23 muertos dejó un fatal siniestro de un autobús que se precipitó a un abismo de 100 metros en el sureste del Perú. Las fuertes lluvias y una mala maniobra del conductor habrían causado el trágico siniestro que dejó cerca de 30 heridos. Los accidentes en rutas peruanas son frecuentes por el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades. Hasta aquí CMI Última Emisión. Mañana a las 11:30 de la mañana, CMI Primera Emisión. En el Canal 1 estamos llenos de ti.